Martinelli Linares, de 39 años, será extraditado hacia los Estados Unidos, según lo autorizó el Tribunal Quinto de Sentencia Penal. El hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, es requerido por la Corte Este del Distrito de Nueva York por su presunta participación en los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero implicado en una actividad ilegal específica, conspiración para cometer lavado de dinero y complicidad e instigación. En la resolución, el tribunal ordena el secuestro de los bienes incautados a Martinelli al momento de su captura. Sin embargo, la extradición se podría atrasar si la defensa de Martinelli Linares presenta recursos legales ante la inconformidad sobre cómo se autorizó la extradición, pues no se realizó audiencia y se notificó por escrito. Ahora, el tribunal debe notificar a la Corte Suprema de Justicia para que ésta notifique a Cancillería y se le informe a las autoridades de Estados Unidos para que se inicien con los trámites de extradición. Luis Enrique Martinelli Linares fue detenido junto a su hermano Ricardo Alberto el 6 de julio del 2020, cuando se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado. En el caso de Ricardo Alberto, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal aún no ha autorizado su extradición. Se trata de alias Julio, de 43 años de edad. Él se convierte en la persona capturada con fines de extradición por narcotráfico número 25 en lo que va del año. El hombre es requerido por Estados Unidos por los siguientes cargos. Esta es la persona número 25 que está siendo detenida por parte de la Policía Nacional Civil, pero persona número 25 con una orden de aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos porque se les indica de ser presunto responsable de llevar 5 kilogramos o más de alguna sustancia que contenga algún tipo de droga como heroína o cocaína hacia los Estados Unidos. Por eso hoy la Policía Nacional Civil ha capturado a Julio Aníbal Batres Otsoy, de 43 años, alias el Julio. La detención se dio en el kilómetro 143, ruta San Antonio-Suchitepeques, cuando agentes realizaban operativos de seguridad en carretera. Los uniformados le hicieron el alto a la hora capturado, quien conducía un pick-up. Al momento de identificarlo, se estableció que tenía una orden de captura con fines de extradición. Bueno, ahí lo tiene usted claro, un tema, Sandy y televidentes, que pasa por dos aristas. La primera de ellas es un tema jurídico, definitivamente la extradición, no podemos negarlo, es un proceso, pero también es un tema político, porque aquí entran las relaciones precisamente que pueden haber en los convenios de derecho internacional público con distintas naciones. ¿Por qué? Porque no cualquier nación que nos pida a algún ciudadano nacional o extranjero en extradición lo podemos entregar por las garantías constitucionales que existen. Esto solo pasa con los países que Guatemala tiene vigente ese convenio de extradición. Estados Unidos, hay que decirlo, es uno de ellos. Y en el tema del combate al narcotráfico, pues ahora, como estamos viendo, hay un repunte, hay una situación que no nos debe llevar, Sandy, solo a analizar que están repuntando las solicitudes de Estados Unidos de ciudadanos guatemaltecos que quieren ellos en extradición. Esto significa algo, que está también aumentando la actividad delictiva de un delito transnacional llamado narcotráfico. Exactamente, Julio. Pero también sobre todo destacar entonces el trabajo operativo y de investigación que se hace también en Guatemala para lograr la ubicación y detención de estas personas, ¿no? Que tiene pues fines de extradición, especialmente por temas de narcotráfico, situaciones que se han registrado. Julio, ¿cuáles son esas garantías mínimas que se tiene o cuáles son esos requisitos también para el tema de la extradición entre Guatemala y Estados Unidos? Claro que sí, Sandy. Número 1, requisito, ahí sí que sine qua non, es decir, que un requisito que si no existe no se puede dar, que exista primero un instrumento de derecho público, un instrumento internacional. Un instrumento es un convenio, ¿no? Un tratado. En este caso estamos hablando del tratado de extradición directamente entre Guatemala y Estados Unidos. En estos casos, ¿existen ambas naciones? Sí, existe. Número 2, que la solicitud venga formalmente del Estado que lo requiere, en este caso de Estados Unidos, y esa solicitud se hace a través de Cancillería. Y se hace no solo como Estado, es decir, aquí no es el Ejecutivo quien lo hace, sino que viene la orden directamente dictada de alguno de los distintos órganos jurisdiccionales, tribunales, para que nos entendamos todos, de cualquiera de los 50 estados estadounidenses y sus estados asociados. Puede venir de ahí la petición de un juez.
Obviamente, por cuestiones de jurisdicción y competencia, ellos no tienen jurisdicción y competencia en Guatemala, pero como existe el tratado de extradición, entonces esto se pasa a través de Cancillería al sistema nacional, al sistema de justicia, y obviamente es aquí donde ya se activan otro tipo de alertas como la Interpol, donde se activa el quehacer de la Policía Nacional Civil para tratar de dar con este paradero, se aprende, como lo vimos, se captura a la persona, y eso sí, para hacer la extradición lleva un proceso legal, es decir, un juez guatemalteco tiene que autorizarla, solo que hay otro requisito antes de ir a los datos, y el requisito es que este ciudadano guatemalteco o extranjero que va en extradición no tenga que solventar previo aquí en Guatemala un proceso legal penal, porque si no primero debe resolverse y al resolverse entonces ya se puede entregar en extradición. Básicamente eso es. Eso es muy importante, ¿no? Solventar primero la situación en el país donde fue la detención y después ya proceder entonces con otro juicio, con otro procedimiento legal en el país que lo está requiriendo y en el cual también se tiene entonces este convenio de extradición. Vamos a ampliar los datos. Julio, te quisiera molestar que por favor nos dieras información. Con mucho gusto, Sandy. Nuestra producción ya lo pone ahí en pantalla para usted. La extradición es el acto por el cual el Estado guatemalteco, para que vayamos recapitulando lo que ya estamos analizando, entrega a un individuo, a una persona, de acuerdo a un tratado internacional vigente, a un Estado que lo reclama con el objeto de someterlo a un proceso penal o para el cumplimiento de una sentencia. Extradición como tal, hay dos tipos, que también es bueno saberlo, ¿no? En el tema jurídico. La extradición activa, cuando el Estado guatemalteco requiere a otro la entrega de un individuo, y la extradición pasiva, que es este caso el que estamos viendo, cuando el Estado guatemalteco recibe la petición de otro país para que se le entregue a un fugitivo que se encuentra en territorio guatemalteco. Eso nos lleva, Sandy, a ver otro de los grandes requisitos que tiene que haber para la extradición. Estos sujetos que en extradición pasiva están siendo requeridos por Estados Unidos tuvieron que haber con sus acciones cometido o facilitado la comisión de un delito catalogado en Estados Unidos como delito federal, es decir, como un delito mayor, un delito que aplica para todos los estados asociados a esa nación. En este caso, el delito federal precisamente es el de narcotráfico, para que nos entendamos, ¿verdad? Exactamente, entonces por eso es que la mayoría de extradiciones que se tienen es por pasivas, este delito, ¿no? Julio, llama la atención algo porque, por ejemplo, mencionábamos que primero se tiene que solventar, por ejemplo, si es detenida una persona donde hay una investigación en Guatemala y también hay un requerimiento de Estados Unidos, esta persona debe completar todo su proceso, todo el juicio por los señalamientos en Guatemala. Así es. Pero también llama la atención que se han dado algunos casos este año de personas, y voy a poner de ejemplo uno especialmente, una persona que fue detenida en San Cristóbal, donde pues se le vinculaba al tema de narcotráfico. Pasó un tiempo entonces enfrentando este procedimiento y finalmente entonces lo dejan en libertad. A los meses ya viene entonces el requerimiento de Estados Unidos, lo capturan y está con fines de extradición. ¿Qué pasa en casos como estos, en donde en Guatemala pues no se les logra confirmar nada o comprobar nada y pues Estados Unidos tiene ya un expediente formulado en contra de ellos? Si el Estado guatemalteco tiene la voluntad de entregarlo en extradición, puede hacerlo. De hecho, ese caso es paradigmático, y hay otro paradigmático que, si tú me permites, porque es del contexto del día de hoy, me refiero que es un caso actual, el hecho de que se está pidiendo en extradición precisamente a uno de los hijos del expresidente Martinelli, panameño, que está detenido aquí en Guatemala, pero que está sometido a la justicia guatemalteca. ¿Qué es lo que pasa allí? Yo estoy seguro que al final de cuentas va a suceder lo que se dio con un expresidente acá de Guatemala. Se le sigue el proceso. En ese proceso, pues al final de cuentas fue un proceso expreso y rápido, donde salió absuelto en este tema. ¿Para qué? Para fines de ser entregado en extradición a Estados Unidos. Y ahí vemos las imágenes precisamente de lo que estamos hablando en este momento. Este hijo del expresidente Martinelli está siendo requerido al día de hoy por un juzgado específico de Nueva York, y va a ser seguramente entregado en extradición. Y el caso que tú mencionas, yo creo que se va a hacer lo más abreviado el proceso jurídico, legal y penal posible, para también enviarlo a Estados Unidos en extradición. Eso al menos creo yo. Por supuesto que hay un derecho, hay una audiencia donde tú te puedes oponer o no a la extradición como imputado.
entonces eso también habrá que solventarlo, ¿verdad? Y esto va facilitando o no las cosas, porque por ejemplo, Sí. ¿qué pasa si pues existe una orden de extradición y la persona dice acepto ser investigada y Inmediatamente enfrentar juicio puede en darse la Estados Unidos? extradición. Pero ¿qué pasa cuando no quiero hacerlo? Es decir, ¿cómo juega este papel dentro del tratado o el convenio de extradición entre Guatemala y Estados Unidos? Al final de cuentas, aquí es donde entra la figura de una institución gran ausente, al menos temporalmente en Guatemala, que es la Procuraduría de los Derechos Humanos por el tema de presunción de inocencia, que recordemos que es un derecho humano. Pero, ¿qué es lo que pesa en este caso? Pesa el convenio internacional, en este caso lo que es el derecho internacional público en cuanto al tratado de extradición. Se le da la oportunidad en una audiencia que se oponga y cuáles son sus razones. Y si de verdad hay motivos fundamentados, que teme por su vida, que alguna razón que realmente de peso, puede el Estado de Guatemala negarse a la extradición, como cualquier otro Estado. Eso también puede pasar. Sin embargo, te digo ya por el tema de la costumbre en los temas de peticiones de extradición pasiva por parte de Estados Unidos, sobre todo a Guatemala, esto nunca se ha dado, siempre se ha concedido la extradición. Exactamente, a veces solo se utiliza como una estrategia, ¿no? Para poder dilatar Correcto, también dilatar. el procedimiento. Así es, así es. Julio, ¿te recuerdas el fantasma? Él se opuso, pero al final de cuentas lo extraditaron. Exactamente, ese es un buen ejemplo que has dado a conocer. Gracias. ¿Qué dice nuestra legislación sobre el tema de los tratados de extradición, Julio? Muy bien, veámoslos por favor, nuestra producción de la medida siempre tan puntual en este tema para que usted lo vea en pantalla. El artículo 27 de la Constitución en su segundo y tercer párrafo lo define así: la extradición se rige por lo dispuesto en los tratados internacionales, el puro derecho internacional público. Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. Y en el Código Penal, Sandy, el artículo 8 reza: la extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. ¿Existe reciprocidad con Estados Unidos? Sí, porque también Guatemala ha pedido ciudadanos que tiene Estados Unidos para la extradición y han sido concedidos. Estos son delitos que de alguna manera afectan, no a lesa humanidad, pero afectan realmente tanto la situación jurídico-legal de Guatemala como Estados Unidos. Sí, el narcotráfico, el tratado, el lavado de dinero y las asociaciones ilícitas que se derivan de todo este delito, más otros delitos conexos que se pueden cometer, como el tráfico de armas, la trata de personas, hasta los asesinatos y otras cosas más, son delitos que afectan realmente a toda la humanidad, donde sí aplica perfectamente el tratado de extradición. ¿Cuál va a ser? Y aquí adelantándome sin ser adivino ni nada, sino que simple y sencillamente viendo la historia de las extradiciones en Guatemala, ¿cuál va a ser el resultado final? Independientemente de la oposición que pueda haber y que es un derecho, van a ser entregados a Estados Unidos, sin lugar a dudas. Exactamente. Julio, ya para ir concluyendo, Estados Unidos es el país con el que mencionamos más el tema de las extradiciones, pero ¿qué otro país nos podrías también dar a conocer con los cuales se tiene también este convenio? Tenemos varios tratados de extradición, por ejemplo, tenemos con México, tenemos con con prácticamente todos los países centroamericanos, menos con Belice en sí, ¿verdad? Que siempre ha sido un poquito reacio en este tema. Tenemos con varios países sudamericanos y en Europa también tenemos estos tratados de reciprocidad en extradición con España, los tenemos con Italia y tenemos algunas otras naciones, inclusive de otros continentes, bueno, consideradas naciones, digamos, por nosotros, aunque no por Naciones Unidas, como Taiwán mismo, ¿verdad? Pero eso ya es un tratado muy propio fuera del derecho internacional público. Pero sí, hay alrededor de unos 30 o 40 países con los que tenemos derechos de extradición mutuos. Muy bien, concluimos entonces esta situación, así avanzan los procesos de extradición en el país, se han logrado varias capturas de personas que tienen requerimiento entonces y cuentas pendientes con Estados Unidos. Claro que sí, vamos a la pausa y vamos a ver cuál es esa lucha que se da dentro de los 3 países del Triángulo Norte por aquellas visas de trabajo no agrícolas en Estados Unidos, ¿te parece? Todo esto después de la pausa, ya volvemos. No cambie, recuerde que nosotros somos a la medida.